Muy bien, buenos días, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Hay que continuar con hablar de los compuestos químicos inorgánicos y lo primero que se estudia aquí es la nomenclatura. Algo que ustedes ya estudiaron toda la semana anterior, previo a esta clase, por lo tanto, están disponibles para participar. Deberían ya tener conocimiento de la nomenclatura, que vemos básicamente tres formas de nombrar a los compuestos químicos, y en este caso son los inorgánicos. Vamos a ver más adelante en la otra unidad, vamos a estudiar también la nomenclatura de la química orgánica, pero primero empezamos por acá. Para esto, previamente ocupábamos el conocimiento de los enlaces químicos y antes de los enlaces debimos haber aprendido sobre los elementos, para lo cual estudiamos la tabla periódica, algunos de los usos de los elementos, y eso nos lleva a el punto en el que estamos ahorita. Ustedes están viendo en este momento en su pantalla unas diapositivas donde ya pueden ver aquí un compuesto. Y ¿cómo sabemos que es un compuesto? Bueno, cuando está formando una molécula y vamos a tratar de que la molécula esté completa. O sea, aquí vamos a hablar de situaciones como la molécula se encuentra neutra. ¿Y esto a qué nos referimos? Pues a la electronegatividad. Recuerden ustedes que para cada elemento de la tabla periódica existe una electronegatividad y hay elementos que son más electronegativos que otros. O sea, si la tabla periódica la tenemos en esta forma, así como que rapidito la dibujamos, no está perfecta, pero ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, entre más hacia la derecha se encuentre el elemento químico y, digamos, hacia arriba se encuentra en la tabla periódica, es más electronegativo. Por lo tanto, el elemento que está aquí es el que encontramos como más electronegativo. Y pues los cercanos a él, los de alrededor. Resulta que eso significa que cada elemento tiene un valor y eso nos da diferencias entre los elementos. Además de todas las propiedades que ya sabemos que cada elemento, si habláramos de condiciones normales de presión, temperatura, humedad, etcétera, entonces sabemos que eh, condiciones normales, cada elemento se va a encontrar en una forma o estado de la materia distinto. La mayoría de los metales, por ejemplo, son sólidos. La gran mayoría, solamente tenemos una excepción, que es el mercurio, que está en estado líquido en condiciones normales. En ese caso, entonces, además de las propiedades físicas, tenemos propiedades químicas que nos van dando la capacidad de cada uno de los elementos de combinarse con otro. Queremos que las moléculas sean neutras. A eso le estamos apostando, a que sean neutras. Pero además de esto, también tenemos y nos van a surgir en el camino iones, o sea, iones que no únicamente van a estar conformados por un solo elemento. Pueden ser iones binarios, o sea, de hablar de dos elementos formando un casi compuesto, pero no lo puedo llamar molécula completa, por eso le llamo ion, porque cuando no está eléctricamente neutra, entonces no es una molécula completa. Y esa neutralidad, aparte de hablar de esta electronegatividad que encontraba yo acá, además habla de que cada elemento tiene la capacidad de ya sea prestar, ceder, adquirir electrones. Y esto hablamos del último nivel de energía. Para esto habíamos estudiado también configuración electrónica. Entonces, esto nos lleva a hablar de números de oxidación, ¿sí? Esto es parte de lo que estudiaban la semana anterior, números de oxidación. O también lo llamamos valencia del elemento. Todo sería súper sencillo, muy sencillo, si cada elemento conformara un único número de valencia o de oxidación.
pero resulta que no es tan sencillo entre comillas, porque sí es relativamente sencillo. Hay que entenderle, hay que agarrarle bien el ritmo a esto. Y así como lo que estudiaban ya a partir de la semana anterior, donde se les aconsejaba y se les pedía, tengan una tabla periódica a la mano, ahorita es el momento igual, hay que tener la tabla periódica a la mano. Entonces, porque no tenemos práctica, pues, en lo que estamos trabajando y la práctica la vamos a tomar de todos estos ejercicios y vamos a aprender realmente la nomenclatura química y en este caso la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Entonces, aquí tenemos un compuesto que se llama óxido de potasio, pero esa es una forma de llamarlo nada más. Ya aprendimos que había 3 formas. ¿Cuáles son las 3 formas de llamarlos o las 3 más comunes que tenemos a nivel mundial? Tienen sus nombres, 3 formas. Espero que estén participando porque no quisiera nada más tener que estarle hablando a la pantalla de sus nombres. Y sí tengo aquí compañeritos que están nada más por requisito de atender, pues adelante si no quieren estar en clase. 3 formas de llamar o 3 nomenclaturas, ¿sí? ¿Cuáles son? Sistemática, stock y tradicional. No se les puede olvidar. Debieron ya aprenderlas. Por eso es que hago mucho énfasis porque ya tienen una semana trabajando con la nomenclatura. Y resulta que cuando estoy hablando de si esto debe ser eléctricamente neutro, me voy a los números de oxidación y veo que para el oxígeno en su mayoría, tiene muy pocas excepciones donde no trabaja con -2. Esa es su valencia o su número de oxidación. El oxígeno, recordemos en dónde se encuentra en la tabla periódica, es del grupo 6A, lo cual nos indicaba que tenía 6 electrones en la última capa o nivel de energía, por lo tanto, le faltan 2 y eso quiere decir que va a tener un número de oxidación de -2, además porque está en los no metales y más hacia la derecha en su tabla periódica. ¿Y qué tengo? El potasio. ¿El potasio de qué grupo es? El potasio es del grupo 1. Es lo más sencillo. Los del grupo 1, todos los que pertenecen al grupo o familia 1, trabajan con un número de oxidación de +1. Estos son facilísimos de combinar y de poder expresar la fórmula química. Los del grupo 1. Entonces, si yo estoy hablando que esta molécula debe ser eléctricamente neutra, lo único que hago para complementar una molécula es que la suma de estas, para que esto sea neutro, la suma de estas debe de dar 0. 0. Y ustedes dicen, +1 y -2, no da 0. Obviamente que no, pero cada número de oxidación tiene referencia a cada átomo que está participando en la molécula. Por lo tanto, aquí me dice este subíndice 2, que tengo 2 átomos de potasio. Y eso significa que cada átomo de potasio está aportando un +1. Pero como son 2 átomos, eso lo multiplico por 2, quiere decir que tengo +2, ¿sí? Y tengo un átomo de oxígeno participando, por lo tanto, este me está aportando -2 y por lo tanto la suma completa es +2 menos 2, me da 0. Perfecto, molécula eléctricamente neutra. Eso es lo que estoy buscando en la expresión de las fórmulas químicas y es necesario para poder nombrar a los compuestos. Si no me fijo en los números de oxidación, no voy a poder nombrar a los compuestos. Recuerden ustedes que estamos hablando de las 3 formas o las 3 tipos de nomenclatura para nombrar a los compuestos químicos. Y por lo tanto, aquí vemos la expresión y esto es un resumen de cómo los nombramos. Por lo tanto, para la nomenclatura sistemática es súper sencilla, se compone de prefijos
Y los prefijos nos los da la cantidad de átomos. Súper fácil. Hay que poner prefijos de que si es 1, 2, 3, 4. Por supuesto, no se pone como 1, 2, sino mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etcétera. ¿Sí? De tal manera que ese prefijo significa el número de átomos. ¿Sí? Pero además, no es lo único que hay. Sistemática, también tenemos la nomenclatura stock. Y personalmente creo que eso es gusto personal. El trabajo que hacían a través del aprendizaje con el doctor Héctor, veían ustedes que él prefiere sistemática y son preferencias. Sin embargo, todos los que trabajamos en ciencias o en ingenierías, en tecnologías y que tenemos que ver algo con la química, utilizamos las tres nomenclaturas. ¿Por qué? Pues porque así es el mundo. Como nos puede encantar la nomenclatura sistemática o stock, muchos compuestos vienen con nomenclatura tradicional. O sea, yo voy a comprar, ¿qué? O sea, voy a trabajar con reactivos en mi industria. Entonces, ¿qué es lo que voy a comprar? Y a veces no me van a vender con la nomenclatura sistemática o con nomenclatura stock. Consigue con nomenclatura tradicional. Y viceversa. O sea, tenemos que trabajar con todas las nomenclaturas. Por eso, aquí les aclaro que hay una tarea, un trabajo que ustedes están haciendo. Son más de 100 ejercicios que se les dio, por lo tanto, 2 semanas. Por eso no se pidió un día para hacerlos. Si no los han empezado a trabajar, no sé qué están esperando. Esos ejercicios se les pide que los hagan en las 3 nomenclaturas. Y la pregunta va a ser, oh, maestra, pero es que ahí no dice. Pero aquí se lo estamos diciendo, porque no han preguntado aún. Y eso probablemente quiere decir que no han empezado. Y espero que no sea el caso, porque ya están atrasados. Entonces, si queremos realmente aprender nomenclatura, no hay cómo trabajar, hacerlos. En el caso de la nomenclatura stock, es súper sencilla, como se los decía ahorita. Nada más tenemos que tomar el número de oxidación y tomando ese número de oxidación, ponemos un número romano. O sea, no está tan difícil, ¿verdad? No, no debería ser difícil. Bueno, además tenemos la nomenclatura tradicional que aquí generalmente podemos usar de acuerdo al tipo de compuestos. Hay que observar qué elementos hay formando el compuesto. Pero además de eso, utilizamos también prefijos y sufijos. Pero hay excepciones que son muchísimas, cientos de excepciones donde el nombre no sigue esta regla y toma otro nombre, que se lo dio quien encontró el compuesto, que se lo dio el propio comercio, el mercado, o sea, y existe entonces, y por eso se le llama tradicional. Aquí usamos prefijos y sufijos, o sea, al principio de la palabra y al final de la palabra o del compuesto. Esos son prefijos y sufijos. Y también tiene su parte sencilla, o sea, hay que ver los números de oxidación. Se busca si está trabajando con la mayor valencia o el número de oxidación más alto, entonces llevará el prefijo per. Si trabaja con el número de oxidación más bajo, lleva el prefijo hipo. Y asimismo lleva los sufijos, o sea, el final. Si trabaja con la valencia más alta, entonces ya sabemos que va a empezar con per, va a tener el intermedio de lo que es el tipo de compuesto, ya sea un óxido, ya sea un ácido, ya sea un hidrácido, ya sea cualquiera. Y al final va a terminar en ico, si es la mayor valencia. Y si está trabajando con la menor valencia, pues termina con el sufijo oso. ¿Sí? ¿Qué oso? No, aquí no aplica eso. Aquí es sobre sobre los números de oxidación, valencias. Y para eso no hay como
darle el estudio, trabajarlo. Aquí vamos a ver que ya lo han estudiado, yo pues estoy dando un repaso. Vamos a ver óxidos, peróxidos, hidruros, sales binarias, ¿sí? Primero que nada vamos a ver compuestos sencillitos, formados por dos elementos químicos. Son los más fáciles de nombrar y después vienen, dentro de los ejercicios vienen algunos ejercicios que tienen más de un solo elemento, ¿sí? Los óxidos, por su nombre, ya sabremos que proviene de oxígeno, o sea, son aquellos compuestos donde va a intervenir el oxígeno, pero tenemos de dos tipos, tenemos óxidos básicos y tenemos óxidos ácidos, ¿sí? Y hay que estudiarlos entonces y hay que ver a qué se refieren los óxidos ácidos y los óxidos básicos. De ahí tengo no solamente óxidos, tengo los peróxidos, que es donde juntamos al grupo donde andan dos átomos de oxígeno con algún elemento metálico y formamos peróxidos de, por ejemplo, aquí tienen en nomenclatura stock, que es la que usa los números romanos, peróxido de oro, ¿sí? Peróxido de litio, y vemos su fórmula química. El peróxido de oro, estoy usando oxígeno, dos átomos de oxígeno, y tengo que complementar la molécula de tal forma que me quede eléctricamente neutra. Ese número romano no es del oxígeno, pertenece al otro elemento, en este caso al elemento metálico, al oro. Y vamos a estudiar hidruros. ¿Qué son los hidruros? Aquellos donde encontramos al hidrógeno, ¿sí?, con una carga eléctrica negativa. Todo hasta el momento, hasta el día, bueno, hasta hace una semana que no habíamos hablado de nomenclatura, habíamos trabajado con el hidrógeno, hablando que el hidrógeno es del grupo 1A o grupo 1. Y habíamos hablado que él tiene un electrón al fin, un único electrón en su único nivel de energía. Y lo trabajamos entonces como que el hidrógeno siempre tiene este tipo de valencia o número de oxidación, pero no, porque también puede trabajar con su único electrón con valencia -1, que es cuando nos forma los hidruros. Y los hidruros nos forman con esa carga negativa y cualquier otro elemento de la tabla periódica que contenga la carga positiva necesaria y nos forma compuestos que se llaman hidruros. En los hidruros el hidrógeno, por su carga negativa, aparece a la derecha en la fórmula química. Como ya habrán notado, la fórmula química se escribe de esa forma. Aquel elemento con la valencia o número de oxidación negativo se escribe a la derecha. Y a la izquierda va aquel elemento o elementos con la valencia o número de oxidación positivos. Así se escribe la fórmula química. De ahí entonces también estudiaremos las sales binarias. Las sales binarias donde tendremos iones o conjuntos de átomos cargados eléctricamente, ya saben, positivos, negativos, donde además estos iones, al final, al formar el compuesto, los llamaremos sales, ¿sí? Como el ejemplo, aquí tenemos cloruro de calcio, bromuro de hierro, entre otros. Entonces, vamos a continuar, hay que seguirle, porque esto es bastante material y no es lo único que vamos a ver. Vamos a estudiar los hidróxidos. Hidróxidos. Los hidróxidos son aquellos compuestos, no elementos, aquellos compuestos formados por la unión de un ion formado por el oxígeno y el hidrógeno, que se le llama el grupo hidroxilo, como lo pueden ver aquí en las notas. Y normalmente los hidróxidos les llamamos bases también. Quiere decir, tiene que ver con su pH, al final de cuentas, es básico. Por ejemplo, tendremos ahí el hidróxido de sodio, hidróxido de germanio, entre muchísimos otros más que existen en la naturaleza o que nosotros podemos combinar un compuesto con otro y formar nuevos compuestos.
Y también vamos a estudiar a los oxácidos. Si se fijan aquí los tenemos separados a estos dos grupos de compuestos porque aquí ya no son compuestos binarios, sino con tres elementos químicos. Entonces los oxácidos vamos a ver dónde vamos a estudiar con un óxido no metálico y agua formando un nuevo compuesto, como lo que pueden ver aquí al final, el ácido sulfúrico y el ácido carbónico. ¿Y cómo vamos a aprender a nombrarlos? Todo eso que está diciendo. Bueno, pues vamos a empezar aquí. Empecemos con unos de ellos, hidrácidos. O sea, habíamos dicho que eran los óxidos, ¿sí? Empezamos con los óxidos, pero vamos a empezar con los óxidos que también se le llaman hidrácidos, ¿sí? Disculpen, no los óxidos. Vamos a empezar con los hidrácidos. Estoy mezclando aquí la nomenclatura, una disculpa. Vamos a empezar con aquellos donde vamos a estudiar y vamos a tener al hidrógeno al inicio de la molécula, pero aquí formando con su estructura común, con lo que forman la mayoría de los compuestos. Si va a estar a la izquierda, como ya lo aclaré ahorita, va a tener la valencia positiva. Y aquí tienen ustedes la fórmula, la manera de yo explicarlo es un poquito mucho más resumida de como se los explicaba el doctor la semana anterior. Este es toda la fórmula que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a formar los hidrácidos? Pues llevan hidrógeno y llevan un no metal, pero no cualquier no metal. O sea, van a llevar los no metales, pero va a tener a los no metales del grupo 7A o al azufre, ¿sí? ¿Quiénes son los del grupo 7A o también conocido como el grupo 17? ¿Sí? Se les conoce como los halógenos también, o sea, todos aquellos donde está el flúor, el cloro, el yodo, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Ay, voy a limpiar aquí. Esta será la forma de formar los compuestos y vamos a tener entonces el nombre. Esta es la gran pregunta. ¿Y cómo se llaman? Porque esta es la temática. ¿Cómo llamamos a estos compuestos? Tengo tres formas de llamarlo, que ya saben ustedes que es nomenclatura sistemática, nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. ¿Sí? Afecta el orden en que se ponga la fórmula. Hay un solo orden de poner la fórmula. Esa es la realidad. Entonces, como les decía yo ahorita, es que tengo una pregunta de uno de ustedes. ¿Afecta el orden que se ponga la fórmula? Claro, no puedo yo ahí se va a decir, es que voy a poner porque, pues, yo sé que ese compuesto lleva hidrógeno, entonces voy a poner al no metal, por ejemplo, que fuera el cloro, a la izquierda y al otro no metal, que es el hidrógeno, a la derecha. Esto no existe. ¿Sí? Pero maestro, usted nos estaba hablando que había compuestos donde el hidrógeno sí aparece a la derecha. Sí, sí, pero no de esta forma. No se va a mezclar con estos. ¿Sí? Por eso es que sí se tiene que aprender y estudiar y trabajar y hacer muchos ejercicios. ¿Ok? Y entonces, esto no puedo hacer eso, pero sí puedo hacer esto otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cosas básicas que ya se las mencioné ahorita. El elemento con el número de oxidación negativo se escribe a la derecha y el elemento con el número de oxidación positivo se escribe a la izquierda. Así se forma una fórmula química. ¿Sí? Y si hay elementos en el interior, intermedios, no solo salen así porque se nos ocurrió intermedios, no. Aparecen de la unión de varios iones. Y entonces, al unir el ion, vamos a ver el ion positivo, lo vamos a manejar a la izquierda de la fórmula y el ion negativo a la derecha. Siempre. Así se escriben.
Y para nombrarlos, entonces, más o menos, para nombrarlos necesitamos ver qué tipo de compuesto hay, quién está interviniendo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este ejemplo que yo estoy poniendo aquí, tengo que ver, ¿es un óxido? Pues no. Y me sigo preguntando qué es. ¿Es una sal? No. ¿Y por qué estoy diciendo que no? Por las particularidades. ¿Qué contiene? Contiene un elemento del grupo 7A y contiene al hidrógeno. Con esto yo ya sé, ¿sí? Que es automáticamente un hidrácido, ¿sí? Eso es lo que tengo que observar siempre, siempre. Tengo que observar eso, que contiene la molécula para ver el nombre. Y al revés, si me dan el nombre, tengo que tener la capacidad de escribir la molécula que contenía, porque el nombre me dice todo eso además, ¿sí? En este caso, yo no puedo combinar 2 átomos de cloro, por ejemplo, con un hidrógeno. Con un hidrógeno no, tendría que mezclar más. ¿Por qué? Porque ya la molécula se encuentra eléctricamente neutra. El hidrógeno aporta +1 en su número de oxidación y el cloro aporta -1, +1, -1 nos da 0, ¿sí? Eso hay que tener claro. Entonces no es como que, pero es que a mí se me antojó y le voy a poner un subíndice. Pues eso ya no existe, ya no se puede, ¿sí? Maestra, pero es que, pues póngale 2, ¿sí? Bueno, esto se los explicaba el doctor que les recomendé la semana pasada para que les diera esta clase y ya les hablaba de la sintetización de esto, al ir reaccionando y demás, en realidad esto es lo que simplificamos como con esta forma, ¿sí? Ahora, ¿cómo se le va a llamar a esto? Esa es otra pregunta. Aquí está la expresión. Voy a limpiar aquí porque ya estoy encimando. Entonces, ¿cómo le llamo? Voy a tomar, si tengo una mezcla de hidrógeno y un no metal que son del grupo 7A o es azufre, entonces esto se va a llamar, es una forma de llamarlo ácido, el nombre de el no metal y hídrico. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué tipo de nomenclatura es esta, maestra? Si estamos hablando, es lo que deberían de preguntar ustedes a mí, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, estamos hablando de nomenclaturas, 3 nomenclaturas diferentes. Sistemática, stock y tradicional. Y estoy dando uno de los métodos aquí de cómo nombrar. Entonces, ¿esto es sistemático? Pues dentro de aquí no me dicen que use prefijos. Entonces, no, no es sistemático. ¿Sí? Y perfectamente bien contestado, dice Fernando Ríos. No, maestra, es tradicional. ¿Y cómo supo que era tradicional? Pues porque se fijó en toda la formulita para escribir el nombre y aquí apareció un sufijo. Pero además nos dice un sufijo que habla de cantidad de valencia mayor. Y de esto nos habla este grupo, el 7A, es lo máximo con lo que él trabaja, pues. Entonces, muy bien contestado, Fernando. Es tradicional. Pero entonces, ¿cómo nombramos de las otras 2 formas? Vamos a adelantar esto. Aquí tienen disponible en esas diapositivas una tabla periódica. Sí, yo quiero nombrar a esto con nomenclatura sistemática, ¿qué tendría que hacer? Bueno, voy a tomar los prefijos, voy a ver que aquí yo tengo en los primeros casos tengo un solo elemento de cada uno. Y si quisiera utilizar nomenclatura sistemática, esto sería con ¿cuántos tengo de flúor? 1. ¿Cuántos tengo de hidrógeno? 1. Pero hay otro caso, muchachos, que hay que aprender.
cuando estamos trabajando con, con aquellos grupos de elementos que solamente tienen una valencia o un número de oxidación, entonces nos facilitan las cosas. Y la nomenclatura, tanto sistemática como stock y tradicional, son casi la misma. Porque si solamente trabajan con una valencia, nos facilitan a quitarnos de todo esto de que si es mono. Normalmente no vamos a escribir el mono, ¿sí? No vamos a hablar de que es monofluoruro de hidrógeno, ¿no? Simplemente esto se llamaría fluoruro de hidrógeno. En la forma tradicional tenemos un poquito diferente. O sea, por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno al principio, pues van a ser ácidos. En la forma sistemática es bien sencillo. Empezamos de derecha a izquierda. O sea, tomamos el flúor y empezamos el nombre con él, fluoruro de hidrógeno. Y es bien sencillo el nombre, ¿verdad? En el caso acá del azufre, dicen, pero ¿por qué aquí sí apareció el subíndice 2? Porque el azufre no es del mismo grupo de los halógenos. Y el azufre, para este caso, anda trabajando con una valencia de +2. Perdón, -2, -2. Es la valencia negativa, de -2. Y el hidrógeno con su valencia +1, para que esté eléctricamente neutro, necesitamos 2 átomos. En nomenclatura sistemática, esto se llamaría sulfuro de hidrógeno. Sí, es cierto, es la forma más fácil de llamarlos. Si yo estuviera hablando de stock, nomenclatura stock, es muy parecido a la sistemática, lo único es que yo diría, ¿sí? De hidrógeno. Hay un error aquí que debieron de notarlo y debieron decirme, maestra, pero es que sistemática, ¿qué no dijo prefijos? Eso estoy esperando, su participación. Que me digan ustedes. Aquí no puede ser nada más así. Esto debió llamarse sulfuro de dihidrógeno. Porque tenía un subíndice. No se les debió olvidar esa parte. En stock sí nada más lo llamo como sulfuro de hidrógeno, ahí no ocupo los subíndices. Y no tengo al hidrógeno trabajando con distinta valencia, por lo tanto no se pone, ¿sí? ¿Qué dice? El AC, maestra, no se pone. ¿Qué es el AC? Explíquese, termine de escribir, por favor. ¿A qué se refiere con el AC? Acuoso. Si tuviera en la expresión, en la molécula agua, hablaría de acuoso. Es cuando vas a encontrarlo en las expresiones de las fórmulas. No hay que confundirnos, ¿sí? Luego vamos a ver en las reacciones que podemos encontrar cosas como, por ejemplo, esto, que también ponemos esto como subíndice. No es solamente como se refiere Fernando ahorita que decía si es acuoso, también nos referimos al estado en el que se encuentra y esto representaría si es gas. También podemos encontrar este subíndice, una L cursiva, como líquido o como sólido, ¿sí? Y depende de ya en las reacciones químicas, que es el siguiente tema que vamos a estudiar, las reacciones químicas, pero necesitamos aprender a nombrar primero para empezar a ver que existen más cosas que van dentro de una fórmula o que nos indican más cómo va a trabajar ese compuesto para reaccionar con otro, ¿sí? Muy bien. Entonces, tengo además el
Tengo además aquí ejemplos, me voy a verlos rapidito. Ácido iodídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido sulfídrico. Recuerden que esa va a ser la terminación y esto es nomenclatura tradicional. ¿Cómo se llamaría el ácido iodídrico en nomenclatura sistemática? Yoduro de hidrógeno. ¿Cómo se llamaría el ácido clorhídrico en nomenclatura sistemática? Cloruro de hidrógeno. ¿Sí? ¿Cómo se llamaría el ácido bromídrico en nomenclatura sistemática? Bromuro de hidrógeno. Maestra, y ahí viene la pregunta. ¿De dónde sacamos, estudiantes míos, de dónde sacamos esto de que a esos compuestos les llamo cloruro, fluoruro, bromuro? Porque ese grupo de elementos, el grupo 17 o 7A también es conocido como halogenuros. Quiere decir que cuando están participando en un compuesto, ese nombre del grupo o familia ya nos dice cómo va a ser el nombre para nomenclatura sistemática. Y también nos ayuda con el nombre para la nomenclatura stock. ¿Sí? Entonces, como les dije, halogenuros terminarán en uros. Por eso ahí serán cloruros, yoduros, bromuros, fluoruros. ¿Ok? Ojalá que sí, entiendan eso. Y hay que recordar eso que les estoy hablando, la tabla periódica, los grupos. No por nada más por gusto hicimos la configuración electrónica de todos los grupos A. La hicimos para entender cómo se comportan todos los del mismo grupo. Observen los números de oxidación. Esta tabla periódica es muy útil para todo este trabajo. Espero y ojalá que la usen de verdad. Si tienen la oportunidad, mientras están haciendo los ejercicios, imprímanse esta hoja de las diapositivas para que les ayude a trabajar mucho más fácil a la hora de nombrar a los compuestos. Aquí tienen ustedes, tengo otra pregunta, otra participación, dice, muy bien, gracias. Ok, aquí tienen ustedes todos los grupos o familias, obsérvelo por grupos, por favor, o sea, en columnas. Vean ustedes del grupo 1A, todos con +1, facilísimo, porque no va a cambiar mucho el nombre. Pero con los grupos 2A, misma situación, solamente tengo con +2. Pero empezamos en los grupos B. Y el grupo del escandio está fácil, también más un poquito como el grupo del zinc. Trabajan con una misma valencia o número de oxidación. El problema, el detalle es ya el grupo del titanio, del vanadio, del cromo, del manganeso, del fierro, del cobalto, del níquel, del cobre. Tienen números de oxidación variables. O sea, ellos son más facilones. Ellos se pueden mezclar de varias formas. Ahorita se les ocurre mezclarse con 2 electrones y al rato se les ocurre con 7. ¿Qué tal con el manganeso? Entonces, por eso es que tenemos que observar bien la molécula para ver la capacidad que tiene de combinarse. Y no es solamente porque a mí se me ocurre, por eso la nomenclatura incluye la fórmula, porque hay que aprender el tipo de compuesto, no es nomás de que, es que a mí se me ocurre que voy a mezclar el sodio con el radón. Pues en primera eso no existe, porque el radón es parte de los gases inertes o nobles. El grupo 8A o 18, que esos no se van a mezclar con otro. Entonces, esa capacidad debo de tener al observar esta tabla periódica. Y ustedes vean, los no metales, esos que se encuentran al lado de la escalerita, a partir del grupo 3A hasta el 7A, pero no son todos los del grupo, ¿sí? Porque el aluminio no es un no metal, el aluminio es un metal, a pesar de que se encuentra en el grupo 3A. ¿Y por qué se encuentra en ese grupo? Pues porque participa sus niveles de energía, su configuración electrónica,
nos da que tiene una valencia o un número de oxidación de +3. Eso es. Y tengo el nitrógeno, por ejemplo, observen ustedes, números de oxidación y además tienen más menos. Quiere decir que dependiendo del compuesto pueden trabajar con positiva o con negativa. Recuerden ustedes, si es valencia o número de oxidación negativo, lo encontraremos a la derecha en la fórmula química. Y si se encuentra utilizando la valencia positiva, lo encontraremos a la izquierda. ¿Okay? Asimismo, podemos observar otro de los que tienen muchos números de oxidación. Vean el manganeso. Vean, pues cualquiera de ellos, incluso el bromo y el cloro, bromo, cloro, yodo, trabajan con valencias diferentes. O sea, cuando trabajan con su valencia -1, es cuando se comportan así como el flúor, el de la cabeza del grupo. Entonces, ahí su nombre siempre va a ser cloruro, cloruro, bromuro, yoduro, ¿sí? Cuando trabajan ya con otra valencia, ahí sí, hay que ver con qué están combinándose, en dónde está en la molécula, en qué parte se encuentra para poder darle nombre. Bien importante estudiar esto. Entonces, otra vez la recomendación, ahí se las dejo, usen esta tabla periódica, por favor. En internet la pueden encontrar igual, ¿sí? Esos números de oxidación, pues son estos electrones que un átomo puede poner en juego, a participar para formar un compuesto. ¿Es positivo o es negativo? Y en nomenclatura stock son los números romanos que vamos a poner. Pues continuamos. Vamos a ver los óxidos. Ahora sí, óxidos. Vamos a empezar con los óxidos dentro de los compuestos binarios. Vamos a ver aquí, y están marcados como ustedes lo ven en esa tabla periódica, vamos a ver aquellos que se combinan oxígeno con, puede ser un metal, ¿sí? O puede ser con hidrógeno, también va a entrar en esta parte, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tipo de compuestos y cómo los llamo. Ok, aquí están las formulitas. Al combinar ese oxígeno con un metal, voy a formar estos óxidos y se escriben, como ya se los había indicado, la fórmula, el elemento positivo, o sea, el metal o el hidrógeno, a la izquierda y el elemento negativo a la derecha. Y conforme con lo que están viendo ustedes aquí al frente, si solamente usara un átomo de hidrógeno, eso me va a llevar a que ocupo valencia de 2 positivo. Entonces voy a empezar a ver cómo se van a ir mezclando los demás, qué capacidades tienen los otros átomos del elemento en cuestión que está formando la molécula para ver cómo se va a formar esa molécula al final y cómo la nombro. Entonces, ahí les van las 3 nomenclaturas. El dato, nomenclatura sistemática, ¿cuál es la fórmula para escribirlo? Se ponen los prefijos y se empieza a nombrar de derecha a izquierda. O sea, tengo el óxido formado por el oxígeno, lo que aparece a la derecha en la fórmula química. Por lo tanto, voy a empezar a nombrar óxido con el prefijo, o sea, si es 1 monóxido, si es 2 dióxido, si es 3 trióxido, y etcétera. Si es 4 tetra, así mismo. Y si tengo el metal del que esté hablando, porque pudiera ser, por ejemplo, cromo. Si tengo 1 es monocromo. Si tengo 2, dicromo. Si tengo 3, tricromo, etcétera. ¿Sí? Para nomenclatura stock, me ahorro los prefijos. No me preocupo por los prefijos, únicamente por la valencia o número de oxidación de, en este caso, el metal. Por ejemplo, aquí tengo en medio, ustedes están viendo ahí en la diapositiva, tengo al hierro o fierro con 2 valencias, que es con las que él trabaja, que es valencia o número de oxidación +2 y +3. Entonces, para stock,
Es muy, muy fácil aquí. Esto me va a pedir en número romano la valencia o número de oxidación con el que esté trabajando, en este caso, por el ejemplo que estoy dando, el fierro. Entonces, el fierro, si estuviera trabajando con su número de oxidación más 2, el número romano que voy a escribir entre paréntesis es un 2. O sea, no voy a tomar en cuenta para el número romano al oxígeno, es a donde voy. El número romano aquí proviene de la valencia o número de oxidación de el metal. ¿Ok? Entonces, así de sencillo. Voy a tomar y voy a decir óxido de fierro. Y si es más 2, le pongo el 2 romano. Si es más 3, le pongo el 3 romano. Maestra, ¿y por qué no tomamos en cuenta entonces? Bueno, esa debería ser una pregunta y me las estoy haciendo yo sola, ¿eh? Ahí les va. ¿Por qué no tomamos en cuenta el oxígeno y cómo vamos a saber cuántos oxígenos hay? Con las valencias. Si dijéramos, si habláramos de óxido de fierro o hierro 2, ¿cómo se escribe esa molécula? Ahí les va. Bien sencillo. Si me está diciendo que el hierro está trabajando con más 2, el oxígeno yo sé que trabaja con menos 2, ¿sí? A la derecha de la molécula se va a escribir el negativo. A la izquierda de la molécula se escribe el positivo. Empecé a escribirla como, con lo que ya sabía. El fierro está trabajando con su valencia más 2. Y con eso empiezo y formo una molécula eléctricamente neutra. Pero ¿existe otro tipo de óxido? Sí, con el fierro. ¿Por qué? Porque tiene otra valencia. Entonces yo puedo tener este otro ejemplo. Óxido de fierro 3. ¿Y cuál es la fórmula de este? Voy a escribirla aquí a la izquierda porque a la derecha ya llené. ¿Cuál es la fórmula de este? Si tengo el fierro trabajando con más 3 y el oxígeno ya sé que trabaja con menos 2, aquí ya no me quedó la molécula eléctricamente neutra, ¿verdad? No, pero tiene que quedar eléctricamente neutra. ¿Y cómo hago eso? Estaba la formulita que les enseñaba ya el doctor en sus videos, donde cruzamos las valencias y así ponemos los subíndices. O bien veo, si tengo 3, ¿cómo le hago para que entre 3 y 2 me dé una suma de 0? Por eso es que las cruzo. O sea, si yo tengo 2 átomos de fierro y 3 de oxígeno, por eso les digo que se cruzan. Aquí el 3 y el 2. De tal forma que 3 por menos 2 me da menos 6. 2 por más 3 me da más 6. Y al sumar esto me da 0. Así de sencillo. Y hemos aprendido ya a formar a partir del nombre la molécula, escribirla. ¿Sí? ¿Qué es difícil? No, no es difícil. ¿Qué requiere? Práctica. Y insisto, con los ejercicios que ustedes están haciendo, muy bien, Fernando, muy bien por sus participaciones, con los ejercicios que ustedes están haciendo con las 3 nomenclaturas, deben de tener una mínima capacidad de haber aprendido algo, porque son más de 100 ejercicios, que al multiplicarlos por 3, ya hablamos de más, ¿no? Alrededor de 300. ¿Algún comentario? Por ahí hay algo en el chat. ¿Vemos? Y si son positivos los dos, no puedes. Ya lo platicamos ahorita. Esmeralda, no puedes, eléctricamente neutra. Y estamos hablando ahorita de compuestos binarios, los más sencillos. Nada más tengo 2 elementos participando. No puedo tener los 2 positivos. No se van a mezclar. Y eso ya lo aprendimos en el enlace. En el enlace, si estamos hablando de metal y no metal, ¿qué tipo de enlace es este? Metal y no metal. El oxígeno es un no metal y se va a mezclar con un metal en este caso. ¿Qué tipo de enlace me da? Iónico. Y para el enlace iónico yo ocupo que uno sea positivo y el otro negativo. No existe eso de que los dos sean positivos.
Eso sí lo tienen que aclarar ustedes. Y no existe el que los dos sean negativos, ¿sí? No existe esa parte. Entonces, tienen que aclarar eso. Vean las instrucciones de la tarea. Esa pregunta de que si lo van a resolver solos o en comunidades. Vean las instrucciones, por favor. Y se recomienda que los hagan todos. Todos, todos, todos. Vean las instrucciones. Muy bien. Y tengo la otra nomenclatura. La tradicional. Y la tradicional aquí viene a modificar algunas cosas. ¿Por qué? Bueno, al ser óxidos, también se llaman óxidos, ¿eh? Sin embargo, acuérdense que la tradicional me trae unos prefijos y unos sufijos, ¿sí? Me trae el prefijo hipo y el prefijo per, y me trae el sufijo oso y el sufijo ico. En los ejemplos que estaba dando ahorita de óxido de fierro 3, por ejemplo. Óxido de fierro 3. Ese en nomenclatura tradicional terminaría con un sufijo ico. Entonces ese se llama óxido férrico. Y el óxido de fierro 2 se llama óxido ferroso. Entonces, el nombre, ya sea tradicional, sistemática o stock, con el nombre yo puedo formar la molécula. Y si veo la molécula, debo de poder formar los nombres, ¿sí? Porque el nombre me dice mucho. No solamente me dice que hay oxígeno y que hay fierro, me dice con qué valencia está trabajando en ese compuesto, ¿ok? Y por lo tanto, pues hay que ver ejemplos aquí. Por ejemplo, yo tengo óxido de sodio. ¿Qué nomenclatura es esta? ¿Quién me puede decir qué nomenclatura es esta que estoy utilizando aquí? Óxido de sodio. ¿Será nomenclatura tradicional? ¿Será nomenclatura stock? ¿Será nomenclatura sistemática? ¿Qué nomenclatura estoy utilizando para llamar a al óxido de sodio? Y lo mismo para el óxido de calcio. Esa es una pregunta grande que tienen que aprender. ¿Qué nomenclatura? ¿Es esa acaso nomenclatura tradicional? ¿Es acaso nomenclatura stock? ¿Es acaso nomenclatura sistemática? Tengo una participación. Dice Fernando, sistemática stock. Ay, si no es adivinanza, yo se lo estoy preguntando a ustedes. Recuerden lo siguiente, para ser sistemática debió decir un prefijo, debió de utilizar o decir, por ejemplo, en el óxido de calcio, monóxido de calcio. Debió decir, en el caso del óxido de sodio, monóxido de disodio. Es stock, dice Jesús Ángel Lucero, y le voy a dar la respuesta a Jesús Ángel. Sí, es stock. Maestra, pero ¿y el número romano? Ah. Puedes o no ponerlo cuando es 1, ¿sí? Puedes o no ponerlo porque es 1 y es la única valencia con la que está trabajando en el caso de el sodio y el calcio. Para el sodio trabaja con una única valencia de +1, para el calcio con una única valencia de +2, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando es una única valencia, puedo o no poner el número romano y no hay problema, ¿eh? En serio que no. Pero no pueden ser nomenclatura tradicional. No, sí pueden ser. Entonces, puede ser tanto nomenclatura esto como tradicional. Y no están los prefijos y los sufijos, no, porque aquí no hay variación en el número de oxidación o valencia. Entonces, los compuestos realmente, los compuestos formados con el grupo 1 y el 2, son bien fáciles de nombrarlos, porque tienen
una única valencia. Entonces, casi se parece mucho el nombre entre sistemática, stock y tradicional. Pero en el caso del siguiente, que ya lo hemos estudiado, el tercero y cuarto ejemplo, óxido de fierro 2 o óxido ferroso, óxido de fierro 3, óxido férrico, ahí tengo nomenclatura stock y tradicional. ¿Y cómo se llamarían en nomenclatura sistemática? A ver, ¿cómo creen ustedes? Usa los prefijos. Usen los prefijos. ¿Sí? Monóxidos. Óxido de aluminio. ¿Y por qué no estamos usando más aquí? Espérense. Hay que ver. El aluminio, ¿con qué trabajaba? Quedábamos. Valencia más 3. Y dejamos de complicarnos la vida. Así como los primeros ejemplos del óxido de sodio y de calcio. Valencia más 3 para el aluminio. Quiere decir que no necesito poner la parte del número romano y además no hay nada de terminaciones en tradicional, ni oso, ni ico. Entonces, bien fácil cuando nada más tengo una sola valencia o número de oxidación. Pero como la vida no es de uno solo, entonces vamos a ver más cosas, ¿sí? Entonces, vamos a seguir trabajando con esto y les sigo diciendo y recomendando que hagan ustedes los ejercicios, por favor. Y así cuando ya lo estén haciendo tendrán más dudas directas, dudas reales. Entonces, a ver, continuando con los óxidos, estos óxidos que estamos estudiando con el oxígeno y el metal, aquí es otra forma de resumirles cómo llamarlos, la misma que ya les presenté, que son los óxidos básicos, ¿sí? Y tengo más ejemplos acá en las tres nomenclaturas. Ahí les va. Para sistemática, stock y tradicional. La fórmula la tenemos a la izquierda. Por ejemplo, empezamos de abajo para arriba. Con el ejemplo que habíamos trabajado ahorita, que el óxido de fierro o hierro 3. Tengo 3 oxígenos, entonces es trióxido. Tengo 2 fierros, es de hierro, y así sería en nomenclatura sistemática, que no me quisieron contestar ahorita. En el siguiente ejemplo, porque ya lo estudiamos también, sería monóxido de hierro. El siguiente ejemplo voy de abajo para arriba, donde tengo óxido de cobre 1, porque tengo varias valencias, entonces sí tengo que poner el número romano. ¿Okay? Óxido de cobre 1. Aquí tengo 2 átomos de cobre trabajando, entonces quiere decir que va a ser dicobre para nomenclatura sistemática, monóxido de dicobre. Y para nomenclatura tradicional, óxido cuproso. ¿Sí? No hay como que óxido cobroso. No. Aquí toma, y es otra parte de la tradicional, que toma parte de los nombres en inglés. En inglés es copper, y de ahí viene el cuproso. ¿Sí? Copper. El siguiente, óxido de litio, nomenclatura stock, y nomenclatura sistemática, óxido de dilitio, o también se le puede llamar como monóxido de dilitio. Tradicional, óxido lítico, lo puedo llamar así, o también óxido de litio, porque puedo tomar las dos. Cuando tengo en tradicional, puedo hacer hasta 2 nombres. Cuando tengo una sola valencia, puede tomar el sufijo ico, como los que tienen valencia variable, que tomamos el sufijo ico para cuando toma la valencia más alta, o bien nada más el nombre solito, de litio, y no nos complicamos tanto, ¿sí? En el óxido de plomo 4 es la valencia más alta y por eso se le llama en tradicional óxido plúmbico. Otra vez, toma la raíz del nombre en inglés. No es plómico, es plúmbico. De plum, que viene en de la raíz del nombre, ¿sí? No, igual, en realidad en inglés el nombre es lead. Sistemática, dióxido de plomo. Esto es todo.
Entonces, pues hay que ver otra parte. Los óxidos ya no básicos, sino los óxidos ácidos. Óxidos ácidos ya no son oxígeno con metales. Aquí es oxígeno con no metales. Y por eso les tengo encerrados aquí sobre una tabla periódica ejemplos donde el oxígeno se va a mezclar con los que están a su alrededor, que son los no metales. ¿Sí? Y otra vez, en el caso de óxidos, el oxígeno se va a escribir a la derecha. ¿Ok? Entonces es el que va a tomar la valencia negativa y los otros no metales aquí van a andar trabajando con valencia positiva, que ya sabemos, y si vemos, si nos regresamos a ver esa tabla periódica que contiene los números de oxidación, ahí vamos a ver que los no metales pueden trabajar con número de oxidación positivo y negativo. Entonces, para los óxidos ácidos, vamos a trabajar con los no metales con valencia o número de oxidación positiva. ¿Ok? Y la fórmula de cómo se escriben es, otra vez repito, el oxígeno se escribe a la derecha, el no metal, el otro que está formando el compuesto, se escribe a la izquierda con su valencia positiva. Entonces vemos las formas de nombrarlos, sistemática, stock, tradicional. Ya sabemos que para sistemática son los prefijos. Vamos a encontrar la generalidad aquí que vamos a estar trabajando, la generalidad, pero no es lo único, ¿ok? Con dos átomos, muchas veces dos átomos de oxígeno y para lo cual ponemos el di, pero puede trabajar con mono también, puede trabajar con tri, o sea, no es una regla. Es un ejemplo, ese prefijo. Nomenclatura stock, fácil, es óxido de lo que sea. Si está trabajando con azufre, óxido de azufre y pongo el número romano. Por eso para mí es súper sencillo, o yo lo entiendo como mucho más sencillo, stock. Pero las tres nomenclaturas son sencillas. En el caso de tradicional, a mí en lo particular me genera que es un poquito más compleja porque vamos a utilizar nombres que incluso no son formados por la raíz o lo que es el elemento. Entonces, pues, pero eso lo vamos aprendiendo con los compuestos que utilicemos en nuestras vidas. O sea, no hay que flagelarnos en este momento. Nomenclatura tradicional. Aquí aparecen los anhídridos. O sea, si estamos preguntando por un compuesto que está trabajando, que es un óxido no metálico, por lo tanto, estos también se le llaman como óxidos ácidos. Entonces, la forma de nombrarlos en nomenclatura tradicional es como anhídridos. Entonces, por ejemplo, si está trabajando con el carbono, con su valencia más alta, entonces sería anhídrido carbónico. O sea, es óxido de carbono para nomenclatura sistemática y stock, pero para nomenclatura tradicional es anhídrido carbónico. O si fuera con la valencia más baja, es carbonoso. Si trabaja con las valencias, repito, la alta, usamos el sufijo oso, si es la alta es el sufijo ico, la baja es el sufijo oso. La fórmula la escribimos así, el no metal más el oxígeno. Aquí tenemos ejemplos de nomenclatura sistemática, monóxido de carbono, dióxido o dióxido de carbono, trióxido de nitrógeno, dióxido de binitrógeno. Si estos los quiero nombrar en nomenclatura stock, entonces sabemos que el primero de los compuestos es monóxido de carbono 2. ¿Por qué? Al estar un solo átomo de carbono con uno de oxígeno, que el oxígeno trabaja con una valencia de -2, quiere decir que el carbono está trabajando con +2 para que la molécula sea eléctricamente neutra. Por lo tanto, si trabaja con la valencia +2 y es la valencia baja porque el carbono puede trabajar con +2 o con +4, entonces
tengo que escribir el número romano 2. Y si hablara de nomenclatura tradicional, entonces estoy hablando de anhídrido carbonoso. Y es a lo que vamos con el segundo, con el dióxido de carbono, que es el anhídrido carbónico. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, la pregunta va a ser, ¿qué hago con aquellos elementos que trabajan con más valencias? El carbono está fácil porque nomás trabaja con 2 valencias. Lo mismo que veíamos en los óxidos básicos con los metales, con el fierro que tiene 2 valencias, pero eso no es la practicalidad de todo. La verdad es que tengo como el nitrógeno que va a tener otra capacidad de trabajar, no son solo 2 valencias. Entonces aquí es donde tengo que ver con qué valencia está trabajando y ver si es la más alta, si es una intermedia, si es la más baja. En este caso, el nitrógeno está trabajando con una valencia alta, valencia más 6. Quiere decir que en sistemática yo lo llamaría de esta forma que están viendo, trióxido de nitrógeno, pero en stock lo llamaría óxido de nitrógeno 6 con número romano, y en tradicional lo llamaría anhídrido, ¿qué? Nítrico, ¿sí? Y así sucesivamente. Tienen este resumen en cada una, traté de ponérselos, este resumen para que practiquen más sobre cómo se llaman y pues más ejemplos, ¿no? Aquí ustedes tienen que va a estar mezclado con estos no metales, tienen los ejemplos acá. Tenemos anhídridos u óxidos ácidos formando con bromo, fósforo, carbono, azufre, nitrógeno, y distintos de ellos. Por ejemplo, el carbono que ahorita les presentábamos, que era tanto con valencia 2 como con valencia más 4, pero también tenemos el azufre. Si observan ustedes, tengo 3 ejemplos en esta tabla de azufre, donde está formando compuestos óxidos ácidos o anhídridos. Observemos pues cómo los llamamos con su forma sistemática, stock y tradicional. Para el primero, que es óxido de bromo 1, quiere decir que también en sistemática se puede llamar monóxido de dibromo y en tradicional, anhídrido hipobromoso. Recuerden ustedes que prefijo hipo me dice valencia baja, sufijo oso me dice valencia baja. ¿Sí? No es el caso para el siguiente, el pentóxido de difósforo u óxido de fósforo 5. Está trabajando con valencia alta, quiere decir que es prefijo per y sufijo ico. Anhídrido perfosfórico, ¿qué tal? Y así sucesivamente, ven ustedes, dióxido de carbono, óxido de carbono 4, anhídrido percarbónico, o como le habíamos llamado ahorita, anhídrido carbónico. ¿Está mal? No. Esa es la situación. En tradicional puede llevar varios nombres. O sea, puede ser anhídrido carbónico o anhídrido percarbónico. Siguiente, trióxido de azufre, óxido de azufre 6, anhídrido persulfúrico. ¿Tienen alguna duda con estos? Ahí están las diapositivas y tienen esto que se está quedando guardado, grabado para que lo sigan consultando cuantas veces quieran por el resto de sus vidas. Por favor. Cambiamos de compuestos. Hidruros. Los hidruros, ¿cómo se forman? Está fácil. El hidrógeno, van a llevar hidrógeno con cualquiera de los elementos químicos. O sea, el hidrógeno es tan suelto que se puede mezclar con todos en la tabla periódica. Entonces, ¿con quién? Con el que sea. Puede ser metal, puede ser no metal, excepto los gases inertes, porque ya sabemos que esos no se mezclan con nadie. ¿Ok? Nada más que los hidruros es donde, vean ustedes cómo está el hidrógeno allá marcado en ese círculo. Para los hidruros, el hidrógeno toma la valencia negativa. Son los únicos casos cuando forma hidruros. Valencia negativa. Quiere decir, por lo que ya aprendimos,
que en la fórmula, al escribir la fórmula, el hidrógeno, ¿dónde lo vamos a escribir? ¿A la izquierda o a la derecha? Si lo tienen que escribir en la tarea, que también se ponga anhídridos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo voy a poner esto en una fórmula? Fácil. El hidrógeno va a la derecha. Quiere decir que si se está mezclando con otro, cualquiera, por ejemplo, los ejemplos que vienen aquí, pues el litio va a la izquierda. Y aquí queda el compuesto. Una sola valencia menos uno. Y como el litio es más uno, pues ahí queda, es nada más. Y esto se llama hidruro de litio. Si estuviera el hidrógeno a la izquierda, estamos hablando de otro tipo de compuesto. ¿Sí? Y respondiendo a la pregunta que hacía su compañera hace rato, ¿y pueden ser los dos positivos? No, 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 no. Moléculas eléctricamente neutras. Incluso si fuera un ion, para haberse atraído entre ellos, debieron de haber tenido distinta valencia. ¿Sí? Así sea enlace covalente o enlace metálico, porque aquí puede ser sí, formato libre, nada más que incluya todas las tres nomenclaturas. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes hablan del enlace metálico, un metal con el mismo metal, dicen, no, pero los dos son positivos. Sí, pero ahí vamos a involucrar un poquito más hacia el interior del átomo para ver el tipo de enlace que forma. No estamos hablando de eso en este momento. Entonces, continuando con los hidruros, ¿sí? Si yo tengo esto con el hierro, si es hidruro mezclado con hierro, aquí empezamos diferente. ¿Con cuál? ¿Con más 2 o más 3? Bueno, pues si tomamos la primera valencia de más 2, quiere decir que acá debería de tener dos hidrógenos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está trabajando con valencia menos 1 y este anda con más 2. Para que la molécula sea eléctricamente neutra, más 2 menos 1 por 2 es igual a más 2 menos 2, lo cual es igual a 0. ¿Sí? Eléctricamente neutra. Pero esto también se puede mezclar, quiere decir que yo puedo tener con la valencia más 3 y aquí sería diferente. ¿Sí? ¿Cómo los identifico distinto? Por eso están los prefijos. En el caso de nomenclatura sistemática tendría que decir ¿qué? Dihidruro y aquí trihidruro. Y ya con eso ya sé que anda diferente la valencia. No puedo decir hidruro de fierro nada más porque ese me dice, ¿y cuál de los dos? ¿Sí? Porque yo sé que pueden existir dos hidruros de fierro. O es dihidruro o es trihidruro. Eso sí es nomenclatura sistemática. Pero si es nomenclatura stock, está fácil. Hidruro de fierro, 2. O hidruro de fierro, 3. ¿Sí? Y si es nomenclatura tradicional, pues también está fácil. ¿A qué nos referimos aquí? La valencia más baja. ¿Cómo se pone esto en tu nomenclatura tradicional? Tienes de 2. Tienes terminación oso y acá tienes terminación ico. ¿Sí? Hidruro férrico. Hidruro ferroso. Muy bien. Entonces, así como han visto en las otras diapositivas, avanzamos con esta y les mostramos cómo se formula, cómo se escribe la nomenclatura. Y vemos este resumen y vemos unos ejemplos. De la misma forma van a ver estas tablitas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo hidruros metálicos, por supuesto, que son los que estoy viendo primero, los hidruros metálicos, donde tengo compuesto con estaño y que vean con distintas valencias, la valencia 2 y 4.
berilio, calcio, litio, fierro, que ya lo estudiamos, y con estroncio. Y aquí vemos el primer compuesto que tiene hidrógeno, 2 átomos y estaño. Aquí se llama dihidruro de estaño. En stock es hidruro de estaño 2. Y en tradicional, como es la valencia baja, hidruro estañoso. Cuando tiene la valencia más alta, que es la 4, entonces aquí en nomenclatura sistemática es tetrahidruro de estaño, en nomenclatura stock es hidruro de estaño y en nomenclatura tradicional es hidruro estáñico. Y así sucesivamente me voy hacia el ejemplo del hidruro de litio, que observen ustedes, tanto en sistemática como stock, es el mismo nombre, no tiene caso de usar prefijos porque el litio tiene una única valencia, el hidrógeno también una única valencia, entonces nada más uso hidruro de litio. O sea, no voy a decir monohidruro de monolitio. No necesito agregarle en este caso los prefijos. Es hidruro de litio también para el caso de nomenclatura stock, única valencia, no tengo que poner número romano, como en el hidruro de calcio también, que es la misma historia. Y en tradicional también es sencillo. Puede ser hidruro de litio, se puede llamar igualito, o puedo llamarlo también, eso ya lo expliqué hace un momento, hidruro lítico, o sea, como si tuviera valencia alta, con la terminación ico. ¿Sí? Pero tengo, esos son los hidruros metálicos, pero tengo también los hidruros no metálicos. ¿Sí? Ajá. Pero ¿con quiénes? Vean ustedes aquí lo que dice arriba. Combinaciones del hidrógeno con valencia -1, pero con los elementos del grupo. 3A, 4A y 5A, no con otros más, ¿sí? O sea, se va a mezclar con esos que están viendo ahí en la diapositiva, con el nitrógeno, con el fósforo, con el carbono, silicio, boro, antimonio, hasta con ellos, nada más, ¿sí? Y aquí, ¿cómo le vamos a hacer para nombrarlos? Ahí tienen la misma historia que ya vimos, ¿sí? Son hidruros. Vamos a tomar el número de valencia para stock. Y aquí viene la complicación. Nomenclatura tradicional. Tomas otro nombre, ni siquiera tomabas como con los hidruros metálicos, que tomas la base, la raíz el nombre del otro elemento. Aquí no. Aquí vas a tomar nombres propios admitidos. ¿A qué se refiere? Vamos viendo ejemplos. Vean aquí, tradicional, borano, metano, silano, amoníaco, fosfina o fosfamina, alcina, estivina. Y van a decir ustedes, ¿y eso qué? No, sí. Y eso donde iba con el ejemplo al principio. Es que voy a comprar fosfina o también puede ser trihidruro de fósforo. Cualquiera de los dos y es el mismo compuesto. ¿Sí? Pero aquí lo más común es que le llamemos fosfina. ¿Sí? Por su nomenclatura tradicional. Vean ustedes el metano, que ya lo estudiaron, en alguna ocasión debieron estudiarlo en la química orgánica en secundaria y en bachillerato, donde se veía que el CH4 se llama metano, pero esa es su fórmula, su nombre tradicional. Pero yo tengo nomenclatura stock y tengo nomenclatura sistemática. ¿Cómo se llama el metano en nomenclatura sistemática? Tetrahidruro de carbono. Y en nomenclatura stock, pues el carbono aquí está trabajando. Veo que tengo 4 hidrógenos, quiere decir que son 4 negativos. El carbono va a trabajar con 4 positivos, o sea que se llama hidruro de carbono 4. Y es lo mismo que el metano. ¿Ven? ¿A qué me refería? Con que puede tomar los nombres dados, nombres propios, en este caso. Vean al trihidruro de boro o hidruro de boro 3. Se llama borano en nomenclatura tradicional. Y no tienes para dónde hacerte. O sea, aquí no es de que, es que yo lo voy a llamar hidruro boroso. No, eso no existe. Es borano. ¿Ok? Trihidruro de antimonio, el último que tenemos allá abajo, hidruro de antimonio 3 o estivina.
Y como tienen, ya aquí ustedes ven que son unos ejemplos diferentes que estoy usando, que los nombres a lo mejor resultaban raros, como el silano. Bueno, aquí les puse ejemplos aquí abajo de qué son realmente. El amoníaco es un gas que se utiliza para limpieza generalmente. La fosfina es un gas también, es incoloro, se utiliza para fumigar. La arsina es un gas que resulta ser muy tóxico. La estivina es un mineral. El metano, pues es un hidrocarburo, es el más sencillo de los alcanos. El silano es un aumentador de la adhesión. El borano pues, se utiliza en industrias. Bueno, todos ellos se utilizan industrialmente. Entonces, vean, ¿no? Aquí ya nos causó diferencia. Bueno, hidruros no metálicos, pero recuerden que los hidruros no metálicos con estos elementos que están encerrados aquí, por eso tomamos la fotografía de la tabla periódica y se las volvimos a poner aquí, que van a ser con el hidrógeno, estos hidruros, formando hidruros no metálicos con el boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. ¿Sí? Entonces, por favor, hay que aprenderse esto, hay que estudiarlo y repito, con los ejercicios les van a quedar claros. Pero no es todo. El hidrógeno, ahorita hemos visto, forma hidruros, pero forma otros compuestos también que se llaman haluros. Que aquí el hidrógeno, ahora sí, toma su forma normal o más conocida, donde tenemos la valencia positiva. Valencia positiva. Y con esa valencia vamos a formar compuestos con los elementos del grupo 6A y 7A con el hidrógeno. Aquí nada más tengo encerrados ahí a 4, pero no significa que estos son exclusivos, que esté encerrado el flúor, el cloro, el azufre y el selenio. No, no son exclusivos. O sea, vamos a usar los no metales de estos dos grupos, de el 7A y de el 6A. ¿Ok? ¿Cómo se nombran? Aquí ven en nomenclatura sistemática dice X, o sea, haluro, haluro. ¿De quién? La X viene del nombre de el compuesto del elemento no metálico. Por ejemplo, si es el flúor, entonces vamos a poner en lugar de X ahí en el nombre, el nombre es flúor y luego va a ser uro. Fluoruro de, el prefijo, porque es nomenclatura sistemática, hidrógeno. Si es nomenclatura stock, por ejemplo, con el cloro, pongo el nombre cloro, termina en uro, cloruro de hidrógeno. ¿Sí? No se usa, dice, el número romano. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es al que estamos buscándole la valencia. Estamos nombrando el compuesto con la valencia del hidrógeno, porque es el que está a la izquierda. Pero resulta que el hidrógeno no tiene valencia variable aquí, siempre es +1. Entonces no usamos un número romano en nomenclatura stock y es la forma más fácil, porque no me ocupo ni de prefijos ni de números romanos. Entonces, en esto, para los haluros, la nomenclatura stock fue la más sencilla. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Mm? Y en nomenclatura tradicional, lo tradicional o lo común que vemos en laboratorios, en industria, en donde sea, son los ácidos. Ácidos, pero además se le agrega a los haluros de hidrógeno, se les agrega esta terminación de hídrico. Por ejemplo, la X aquí la sustituimos por, vamos a tomar al azufre, ácido sulfídrico. Vamos a tomar al flúor, ácido fluorhídrico. Entonces aquí es donde formamos ya ácidos, ¿ok? Son hidruros no metálicos o también conocidos como haluros de hidrógeno. Haluros de hidrógeno. Aquí vemos, ahí está, grupo 16 o grupo 17, o bien grupo 6A o 7A, valencia 2 y valencia 1.
Eso es lo que van a hacer para trabajar aquí, para formar estos aluros. Y aquí tenemos ejemplos, como todos los casos que así se los he estado presentando. Tengo, por ejemplo, en sistemática el primero, sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Tengo sulfuro de hidrógeno. ¿Qué dijimos? En stock no le ponemos el número romano. Entonces se llaman igual que en sistemática, pues sí, si no usamos algún prefijo que sea muy esencial. Pero aquí, ¿por qué no estamos usando prefijos? Porque estamos trabajando con esas únicas valencias. Me regreso acá donde les explicaba. Valencia 2 para los que sean del grupo 16, los que estemos usando de ese grupo, y valencia 1 para los del grupo 17. O sea, no estoy tomando valencias variables. Los aluros de hidrógeno no van a tomar estas valencias variables. Si está formando un compuesto donde el hidrógeno está a la izquierda como positivo y el otro elemento, que es un elemento no metálico, está a la derecha con con la otra valencia, entonces, ¿cuál es la valencia que está trabajando el otro? El no metal, con 2 y 1. ¿Ok? Esas son las valencias. Menos 2, menos 1. Eso es lo que tienen ahí encerrado para que ustedes se acuerden. Menos 2 y menos 1. Entonces, el último ejemplo, por ejemplo, seleniuro de hidrógeno o de dihidrógeno. No necesito, insisto, marcar las valencias aquí porque son únicas. Entonces, para esto no las ocupo. Seleniuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, telururo de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Para tradicional, es súper sencillo nombrarlos porque nada más tengo que agregar la terminación hídrico. Cuando es con azufre, sulfídrico. Cuando es con telurio, telurídrico. Con flúor, fluorhídrico. Con cloro, clorhídrico. Con selenio, selenídrico. Y son ácidos. ¿Sí? Que ya conocían, ácido clorhídrico, que se trabaja mucho con él, pero con todos los demás también, ácido sulfídrico, etcétera. ¿Sí? Ahí tienen para trabajarlo ustedes. Y con esto puedo brincar también ya a las sales binarias. Todos los que vimos nos ayudan a llegar acá, que ya no estamos hablando únicamente de hablar de óxidos o de hablar de hidruros o halogenuros, etcétera. Aquí voy a tener compuestos como metal y no metal, que quede claro. Sales que van a ser compuestos iónicos, metal y no metal, o sea, voy a utilizar no metales con valencia 1 y 2. Vamos a ver estos ejemplos primero, de los mismos grupos, del grupo 16 y 17 que estábamos viendo ahorita, y aquí están con quienes se pueden mezclar. Además, en este cuadrito que ven ustedes aquí al frente, ven al flúor, al cloro, al bromo y al yodo, con ellos, ¿ok? Y el azufre, selenio, telurio, con ellos. Y vamos a usar lo mismo que ya habíamos trabajado, el típico para nomenclatura tradicional con las terminaciones oso-ico, para nomenclatura sistemática los prefijos y para nomenclatura stock las valencias del metal que esté trabajando ahí. Y vamos a utilizar el sufijo puro. Entonces vamos a ver. Esto también les estoy explicando aquí. Son sales neutras, combinaciones de un no metal y un metal. ¿Cuál es la fórmula? El metal se escribe a la izquierda, el no metal a la derecha. Recuerden ustedes que el negativo se escribe a la derecha. Y otra vez, repetición esto, prefijos, nomenclatura stock, el número romano, nomenclatura tradicional, prefijos y sufijos. Ejemplos de sales binarias. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, al litio y al flúor.
formando un compuesto, como el litio es metal, el flúor es no metal, quiere decir que estamos formando una sal binaria, neutra, y ahora sí, ¿cómo se llaman? Bueno, observo que tengo ahí. El litio, recuerden ustedes que es del grupo 1, no tiene valencia o número de oxidación variable, por lo tanto, para nomenclatura stock no necesito marcar el número romano. Lo pudiera poner, pero no hace falta. Entonces, aquí, ¿qué tengo? En sistemática, monofluoruro de litio, stock, fluoruro de litio. Tradicional, fluoruro de litio o fluoruro lítico, cualquiera de las dos. Sistemática para nombrar al compuesto donde tenemos bromo y oro. Tribromuro de oro, bromuro de oro 3 o bromuro áurico. No se pone órico, ¿eh? Áurico. Esto lo tienen que aprender con la práctica. Proviene del nombre en inglés. ¿Sí? Monosulfuro de disodio, sulfuro de sodio, sulfuro sódico, o también se puede llamar sulfuro de sodio. En tradicional. Disulfuro de estaño 4 o sulfuro estánico. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí tenemos más ejemplos. Cloruro de sodio, la clásica que como estudiamos en muchos ejemplos. Cuando aprendimos el enlace iónico, la clásica, el cloro de sodio. Bromuro de potasio, yoduro de zinc. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ya se nos complica un poquito más? Si no solamente vemos dos elementos, si ponemos tres, que son los compuestos ternarios, ¿cómo se nombran a esos compuestos? Porque estaba muy fácil, donde nomás tengo dos elementos. Tomo un cachito de cada nombre de los elementos y formo el nuevo nombre para los tres tipos de nomenclatura. ¿Pero qué hago si tengo tres? Esa es la pregunta ahora. No pasa nada, nada más hay que ver la clasificación que hay entre ellos. Hay hidróxidos, oxoácidos, oxisales, sales ácidas de hidrácidos. Esa clasificación es la que vamos a ver para nombrarlos. O sea, voy a tener hidróxidos de, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, vamos entrándole. Tengo al sufijo uro, también va a entrar en estos nombres. Tengo una parte de la molécula, se la va a dar el nombre, el ion que está interviniendo. Por ejemplo, aquí es el OH, que se le conoce como el ion hidróxido. Entonces, los compuestos que tengan a este ion van a tomar a el hidróxido de. Y son bien fáciles de nombrar, muchachos, no están muy complicados. Nada más hay que aprender cómo se llaman los iones bases que van a formar. Y fíjense, este ion OH o ion hidróxido, vamos a tomar la valencia del ion completita. O sea, ese me va a dar una valencia de -1. Y ya nomás voy a buscar con qué él se mezcla que me dé la valencia de +1. Pero yo puedo tener ese OH encerrado. O sea, esto lo van a ver en las moléculas que podemos tener. El OH. Y con un subíndice, por ejemplo, aquí de 2 o 3 o 4, etcétera. Entonces quiere decir que con lo que lo esté mezclando acá a la izquierda va a tener, voy a utilizar, ay no, pero la Y, una Z. Para cualquier elemento que sea. Y aquí, pues el subíndice tendrá que llevar correlación con lo que sea de que me haya dado el hidróxido o el cianuro o cualquier otro más. Entonces, por ejemplo, aquí vean ustedes, hidróxido de litio, lo voy a despegar. OH me da un negativo. El litio sabemos que viene del grupo 1, por lo tanto tiene su valencia +1. No está complicado, nada más hay que identificar. Cuando tengo en la molécula OH al final, significa que estoy hablando de que ese juntito me da una valencia de -1. Y voy a completar la neutralidad de la molécula con
cualquier otro que se agregue, pero en el caso de si solamente es un OH, pues necesito un positivo. Si fueran dos OHs, necesito dos positivos, etc. ¿De dónde quedó el ion con una sola de -1? Esa es otra pregunta. ¿De dónde quedó con una sola de -1? Sí, tomamos. Por eso es que esto no es una molécula completa y se le llama ion. Porque cada oxígeno me da -2. Cada hidrógeno, en este caso, me da +1. Si esto lo sumo, en conjunto me quedó un -1 para ambos. Por eso es que se pone únicamente la valencia para el ion. ¿Sí? No se pone valencia arriba del hidrógeno y del oxígeno, no. Se pone en conjunto para el ion. Y esto nos facilita muchas cosas a la hora de formar la molécula y a la hora de completar el nombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes vean aquí el ejemplo, hidróxido de litio, cianuro de potasio, y son compuestos ternarios. ¿Por qué son ternarios? Porque tienen tres elementos que están participando. ¿Sí? Aquí, ahorita, nada más haciendo un énfasis que trabajábamos con hidrácidos, oxiácidos, que vamos a hablar de ellos también. Resulta que si estamos hablando de ácidos, estamos hablando de potencial de hidrógeno, hablar de pH. Aquí tienen la escala ustedes, algunos ejemplos con la escala del pH. El pH nos habla de neutralidad cuando nos presenta un potencial de hidrógeno de 7. Si es mayor que 7, son bases. O sea, en el caso de los ejemplos que estamos viendo en este momento, son bases, los hidróxidos. Entonces se encontrarán en pH mayor de 7. Si son compuestos ácidos, se encuentran con pH menor de 7. Como ustedes pueden ver ahí, hay ejemplos: ácido clorhídrico, vinagre, el jabón de manos, la sosa cáustica, etc. ¿Sí? Puedo tener oxiácidos. Ahorita veíamos los hidróxidos, los cianuros, y aquí veo oxiácidos. ¿Qué significa esto? No es con un no metal el oxígeno estará mezclado. Vamos a tener tres, que aquí no entra el ion solito nada más. Aquí puedo tener hidrógeno, uno metal y el oxígeno. ¿Y eso cómo? Pues hay que ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo ácido nitroso. Ya no tengo sales, ¿se fijan? Aquí son ácidos. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido fosfórico, ácido hipocloroso. ¿Y cómo salieron estos? De una forma similar con los iones que veíamos. Aquí yo también puedo manejar esta parte del ion, ¿sí? Puedo manejar este ion. Puedo manejar este otro ion. Nada más como ejemplos para ponérselos. Este ion al final queda con una valencia de menos, de -1. Aquí también nos queda con el -1. Son distintas valencias con las que está trabajando el nitrógeno. En el caso del ion sulfato, nos queda con una valencia -2 y que por eso es que acá lo vemos con 2 hidrógenos. En el caso de sulfuroso, también aquí nos varió con el 3, que es, este de aquí es el ion sulfato. Uy, sulfato. Este ion se llama ion sulfito. Este ion PO4 se llama fosfato. ¿Sí? Y así sucesivamente. Para esto les recomiendo igual leer, hacer una lectura, un estudio sobre iones. Si tenemos la oportunidad, por ahí les ponemos una lectura también para que les ayude igual con sus ejercicios y todo para esto.
Situación de la nomenclatura. Y tengo hidróxidos, otra vez, continuamos con ellos. Me parece que aquí revolvimos las diapositivas, pero es para presentarles de la misma forma que se los estaba presentando antes, con una serie de ejemplos. Aquí tienen la tablita. Aquí escogimos quitarle los colores azules de las otras tablitas. Vemos aquí el hidróxido de sodio, de calcio, de hierro, 3, y de aluminio, con sus 3 nomenclaturas sistemáticas, utilizando los prefijos. Ahí ustedes pueden ver mono hidróxido, dihidróxido, trihidróxido, trihidróxido. Y en tradicional, utilizando el sufijo, según la valencia, en este caso, para calcio y sodio, que son únicos, recuerden que le podemos agregar la terminación ico, como si fuera la valencia alta. Y en el caso del fierro, como es fierro 3, la valencia alta, decimos férrico. En el caso de aluminio, única valencia, que es más 3, en este caso la podemos trabajar igual, de la misma forma, alumínico, ¿sí? Ahí tienen los ejemplos. Se les recomienda estudiarlo más en su casita, ustedes solos. Y hemos concluido. Aquí ustedes ven, pues, algunas bibliografías utilizamos tanto para las imágenes como para todo lo demás que estuvimos explicando. Entonces, no tienen un ejercicio extra, no hay trabajo extra por el momento. Nada más se les está pidiendo que continúen haciendo el trabajo de los ejercicios que ya tienen, que ya han tenido una semana para trabajarlos, y complementen pues con las diapositivas que hemos visto hoy. Espero, y la intención de la clase de hoy, que fue continuación de la clase anterior, de toda la semana anterior, es para aclarar dudas. El doctor que les aconsejé yo y que les recomendé la semana pasada explica súper bien, y cada uno tenemos nuestra forma de explicar. Y él da ciertos ejemplos, y también, como yo, digamos, se fue rápido. Yo aquí enfoqué en forma de tablas algunos ejemplos, y les pido hacer estos ejercicios para que termine de complementarse el trabajo, ¿sí? Si existe alguna duda, por favor háganmela saber en este momento. Si no, también podemos tener sesiones de asesoría. Recuerden ustedes, les recuerdo los horarios, que son después de su horario de clases, y de preferencia con previo aviso para programarlos, porque también tenemos otros alumnos de otros grupos que también solicitan asesoría. Entonces, solicítenla con tiempo. Y lo que hemos hecho también depende de la asesoría. El tipo de preguntas de ustedes se hacen a través de WhatsApp, o se hacen también a través de videoconferencias, para facilitar la explicación y la comprensión. ¿Existen dudas? ¿No? Pues una felicitación a Fernando, que estuvo muy activo, Fernando Ríos. Muchas gracias por su participación del día de hoy. Felicidades, y nos vemos la próxima. Cuídense, que estén bien y estén pendientes de la clase. ¿Listo? Tengo algo en el chat que no lo haya visto. Muy bien, nos vemos. Cuídense. Bye.